Hey, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestra información para la MLB. Este día martes 7 de mayo año 2024, de lluvia de bendiciones para todos. En este día es lo que a Dios le pedimos. Tenemos muy poca carga, por lo tanto vamos a intentar dar los pronósticos de la manera más rápida, ya que, como les digo, se nos está apagando el teléfono. Así que vamos a iniciar con el juego entre Orioles de Baltimore visitando a Washington National. Corbin Burnes frente a Trevor Williams, dos excelentes lanzadores con muy buenos números. Sin embargo, Corbin Burnes está en sus últimos tres juegos teniendo un muy buen WIC de 0.92 frente a Trevor Williams, que tiene WIC de 1.18. Por lo tanto, nos inclinamos con nuestro pronóstico para victoria de Orioles de Baltimore. Pasando al juego también de Interliga, donde Toronto Blue Jays estará visitando a Philadelphia Phillies. El nacido en Bayamón, Puerto Rico, José Berríos, estará enfrentando al nacido en La Romana, República Dominicana, Christopher Sánchez. Christopher Sánchez ha permitido 6 carreras en sus últimos 3 juegos en 14 innings, dejando un WIC de 1.64 frente a un WIC de 1.08 de José Berrío en sus últimos 3 juegos. Para este juego nos gusta la hembra, el underdog del encuentro, como lo es Toronto Blue Jays, a ganar. Si no les gusta mucho, lo pueden colocar a más 1.5, recibiendo más 1.5. En el juego entre Miami Marlins visitando a Los Ángeles Dodgers en el segundo juego de la serie. Ayer ganó Los Ángeles Dodgers. Por Los Ángeles Dodgers estará iniciando el juego el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien tiene récord de 3-1, efectividad de 2.91 frente al dominicano nacido en Santiago, Edward Cabrera, quien lanzó por Miami. Un muy buen juego en su primer juego frente a San Francisco, 6 innings, permitió una sola carrera, ponchó 10, pero de ahí en adelante en sus siguientes juegos ha sido un desastre, al punto de que en sus últimos 3 juegos, en 13 innings y un tercio, ha permitido 12 carreras limpias, dejando un WHIP de 1.75. Nuestro pronóstico para este juego: Los Ángeles Dodgers a ganar en run line. Los Ángeles Dodgers en run line. Pasando al juego entre San Francisco Giants frente a Colorado Rockies, Kyle Harrison frente a Dakota Hudson, que no tiene victoria, 5 derrotas, una alta efectividad de 5.93. Sus últimos 3 juegos ha permitido 12 carreras en 13 innings. Kyle Harrison en sus últimos 3 juegos ha permitido 4 carreras en 15 innings. Y nuestro pronóstico para este juego: San Francisco Giants a ganar. New York Mets frente a San Luis Cardinals. El nacido en Cumaná, José Butó, frente a Mael Mikolas. Ambos lanzadores tienen un WHIP alto en sus últimos 3 juegos: 1.81 para José Butó, 1.36 para Mael Mikolas. Vamos a inclinarlos hacia la alta del juego. En algunas casas de apuesta estará en 8.5, en otras 8. Nosotros lo encontramos en 8, pues así jugamos. La alta de 8 carreras. Pasando al juego donde Minnesota Twins recibe la visita de Marineros de Seattle. Emerson Hancock inicia para Seattle. 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 4.75. En sus últimos 3 juegos ha permitido 3 carreras limpias en 15 innings y 2 tercios. Por parte de Minnesota Twins, Bailey Over, 3-1, efectividad de 4.55. En sus últimos 3 juegos ha permitido 7 carreras en 19 innings y un tercio, dejando un buen WHIP como de 0.78 frente a un WHIP de 1.18 de Emerson Hancock. Nuestro pronóstico para este juego: Minnesota Twins a ganar. Pasando el juego donde San Diego Padres estará visitando a Chicago, los Cachorros de Chicago. Randy Vázquez, el nacido en Navarrete, República Dominicana, tiene récord de 0-1, efectividad de 5.87 en sus últimos. Solamente ha lanzado 2 juegos esta temporada, en 7 innings y 2 tercios, 11 hits, 5 carreras limpias, dejando un WHIP de 1.94. Estará lanzando frente al que yo considero el mejor lanzador de la temporada, como lo es Shota Imanaga, a pesar de los buenos números de Ranger Suárez de Philly. Shota Imanaga tiene 5 victorias sin derrotas,
efectividad de 0.78, WHIP de 0.75, le batean apenas para promedio de 1.72. Ha permitido apenas 3 carreras limpias en 34 innings y 2 tercios, propinando 35 ponches. En sus últimos 3 juegos ha dejado un WHIP de 0.78. Nuestro pronóstico para este juego, y jugando como la línea de inversiones, seré para este día martes 7 de mayo, es Cachorro de Chicago a ganar. Houston Astros estará visitando a New York Yankees. Justin Verlander, con récord de 1-0, efectividad de 2.08, estará enfrentando al dominicano Luis Gil con 2-1, efectividad de 3.19. La verdad, aquí ambos lanzadores muy bien los dos lanzadores. Un WHIP de 1 para Luis Gil, de 1.15 para Justin Verlander. Nuestro pronóstico va a ser con la hembra Astros de Houston a recibir más 1.5. Astros de Houston